permita ver, bueno, a ver qué les parece. Y esto entonces que nos dé temas para preguntas, en fin. Bueno, ¿alguien quiere emitir alguna opinión? Es un paciente entonces con presión ocular normal. Ya dijimos que por definición un glaucoma no es el aumento de presión ocular, ¿no es cierto? No es una definición anterior. Quizás al paciente le decimos, cuando preguntan qué es el glaucoma, uno dice es el aumento de presión ocular, pero en realidad no es así, ¿no es cierto? Es para que entienda la persona de qué estamos hablando. Pero hablamos de una entidad multifactorial, ¿no es cierto? Entonces, tiene lesión del nervio óptico y tiene alteraciones del campo visual que son progresivas, pero con presión normal, por lo menos con horario de consultorio. Como ven, el paciente ya tiene un diagnóstico previo de glaucoma, o sea, está bien que al ver ya lesión y ver progresión, por más que no se le constate presión, ya se le haya catalogado, diagnosticado glaucoma, ¿no es cierto?, hace un año y en tratamiento médico. ¿Alguna pregunta hasta acá? No. No, profe. Bueno, el seguimiento dice detecta cambio de campo visual progresivo en ojo izquierdo. Historia ocular pasada no registra. ¿Qué historia clínica preguntarían ocular? Contra antecedentes oculares. ¿Qué preguntarían? ¿Qué factores de riesgo vimos? Si tiene miopía o hipermetropía, tuvo. Miopía, hipermetropía, muy bien. ¿Algo más? Si tuvo, tiene cataratas. Cataratas, a lo mejor intumescente, ¿no es cierto? Diabetes y fuma. Diabetes. Todos factores de riesgo, ¿no es cierto? De la, bueno, o sea, parte interna que están comentando, ¿no es cierto? Y parte ocular también, ¿no? Pero acá lo niega, ¿no? Antecedentes oculares previos, oculares, trauma. Vamos a ver que tiene un poco de miopía, ¿no es cierto? Enfermedad renal, ustedes sabrán mejor que yo, ¿no es cierto? Es un problema vascular. Habla de un problema vascular, ¿no? Pies y manos fríos, ¿no? No hay antecedente familiar, carga genética para glaucoma. Pero sin embargo tenemos lesiones y progresión. Uveitis también no se olviden, uveitis o inflamaciones oculares. Cirugía refractiva previa pudiera también ser un factor de riesgo.
Bueno, continúen leyendo el examen oftalmológico. Profe, ¿a qué se llama muesca temprana superior? El notch. Ah, Recuerden que hablamos de un adelgazamiento focal del anillo neuroretinal, un adelgazamiento focal, ¿sí? Que se correspondía con el efecto de capa de fibras nerviosas, arcuato, ¿no? En arcos superior e inferior, y por lo tanto se corresponde con el hallazgo de campo visual también, ¿no? gracias. Bueno, vamos a leerlo en conjunto. Agudeza visual con la mejor corrección, ojo derecho 10 sobre 10 décimas, y 10 décimas el ojo izquierdo, ¿eh? Entonces es normal, ¿no es cierto? 100% de visión. Acá la refracción, ¿eh? Lo primero es el esférico, ¿no? No está escrito, a veces se coloca ESF, ¿no? Esférico, de 3,75, menos 3,75. ¿Es hipermetropía o miopía? Miopía. Miopía, ¿no es cierto? Separado acá, el mismo ojo derecho, un poquito de astigmatismo que tiene 0,75 a 50 grados. ¿Se acuerdan que había o sea, el astigmatismo era un problema de curvatura de córnea, tenía un eje, ¿no es cierto? Y entonces acá tenemos la graduación también del astigmatismo del otro ojo y también un poco de miopía, ¿no es cierto? 3,75. No parecería que fuera el factor de riesgo, ¿no? Una miopía axil, ¿no es cierto? Con una elongación del eje antero-posterior, un agrandamiento del globo ocular, eso sería un factor de riesgo para miopía. De cualquier manera, es un antecedente válido. Motilidad normal. ¿Qué pudiera limitar la motilidad ocular y diera presión? ¿Puede ser los rectos? Compromiso de los rectos, muy bien. Entonces, ¿qué puede comprometer los rectos? Lo vimos nosotros en seminarios anteriores. Acuérdense de ese compartimento óseo, ese continente óseo, que si algo aumenta de volumen, ¿no es cierto?, transmite presiones el globo ocular, ¿se acuerdan? ¿Podía ser el líquido cefalorraquídeo cuando había alteraciones? O sea, cuando aumentaba, también oprimía lo que serían los rectos para el glaucoma, para relacionarlo con el glaucoma. No, 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 ese es el espacio subaracnoideo del nervio óptico. Ah, claro. No, no, no. Algo que en ese continente óseo, esa órbita, aumente el volumen, ¿no es cierto?, y comprometa la motilidad ocular. Muy sencillo, ¿eh? Lo vimos 2 o 3 veces. Edema. Está bien, pero ¿qué entidad? Puede ser hipertiroidismo. Perfecto, así es. Entonces, por eso la motilidad ocular. ¿Para qué motilidad ocular, no es cierto? Sí. En fin, es un elemento más para diagnóstico, ¿no es cierto? No es que sea el diagnóstico, ¿no? Pero bueno, motilidad ocular normal, por algo se puso ahí, ¿no es cierto?, ¿no? La presión ocular, 18-16, ¿qué les parece? ¿Es normal? ¿Es bajo? ¿Es alto?
Y está normal, porque más o menos el punto de corte era 17. 17, más o menos normal, pero debe llamar la atención para hacerlo, es cierto, pero debe llamar la atención para hacer un diagnóstico precoz, ¿no es cierto? ¿No? ¿Se acuerdan que yo dije que uno toma la presión a todo el mundo y tiene menos presiones, ¿no? Así que ya 18, 16, a lo mejor no se medica, ¿no es cierto? Pero habría que ver ese contexto, ¿se acuerda que hablábamos también? Entonces, el número solo no basta, pero debe llamar la atención, ¿no es cierto? Y investigar ese contexto que digo, ¿no? El examen de segmento anterior es normal. Entonces, en el iris, en la cámara, acá gonioscopía dice ángulos abiertos. O sea que miraron el trabeculado con esa lente, con el espejo, ¿no es cierto? Ustedes, como médico de atención primaria, en segmento anterior, ¿qué pudieran encontrar para glaucoma? Que sospechar, ¿no es cierto?, glaucoma, ¿no? Elementos que ustedes tengan para hacer un diagnóstico de glaucoma. ¿Era el signo del eclipse con la linterna desde el campo temporal? ¿Cómo es? Perdóname, descríbemelo. El que poníamos la linterna desde el campo temporal y veíamos si se aparecía o no como la sombra, digamos. Sí, 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 no entendía, claro. La profundidad de cámara, está bien, sí, 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 pero es un cono de sombra, ¿no es cierto?, ¿no? Un cono de sombra que se produce por el avanzamiento del iris hacia adelante, ¿no es cierto?, ¿no? Entonces el cierre angular, muy bien, iluminando entonces en el sector temporal ese cono de sombra si el iris estuviera venido hacia adelante, ¿no es cierto?, ¿no? En pseudofoliación capsular, ¿qué pueden ver ustedes con su linterna? El material fibrinoide depositado. Muy bien, el borde de pupila blanquecino, ¿no es cierto? Muy bien. Si tuviera una diabetes avanzada, ¿qué pudiera encontrar en iris? Una retinopatía proliferativa, antecedentes de trombosis de vena central. ¿Qué pudieran encontrar ustedes en iris? Hay que mirarlo bien, ¿no es cierto?, ¿no? Un estadio avanzado, ¿no es cierto? Pero bueno, ustedes pudieran llamar la atención. Ya la persona vendría con un ojo rojo y con presión, ¿no? Para que ustedes lo vean, tiene que haber mucha congestión, ya se lo estoy diciendo. Vasos. Vasos, ¿eh? Vasos normales o no. Congestión de vasos normales, Proliferación hacia el iris, digamos, de los vasos. o sea, neovasos, ¿no? Vasos de neoformación, ¿eh? Acuérdense del glaucoma neovascular, ¿cierto? De ahí en adelante, bueno, son todos los... ¿Se acuerdan de esa imagen de los vasos, no? Que eran, no seguía el trayecto radial, sino que era totalmente irregular, ¿no? Si ustedes vieran toda esa congestión del segmento anterior, ya también la persona tendría edema de córnea, alteración de transparencia de medios, ¿no es cierto? Y, bueno, un cuadro más ostentoso, dolor, por supuesto. Todo lo demás decía ya es terreno de la biomicroscopía, ¿no es cierto?, ¿no? De pérdida de pigmento del iris, eso no lo van a ver ustedes. Transiluminación, defecto de transiluminación en el iris, o sea, uno ilumina
a la pupila y se ilumina parte del iris, eso por pérdida de pigmento, atrofia, ¿no es cierto? Todo eso no lo van a ver ustedes. La dispersión de pigmento que va a la cara anterior, a la cara posterior de la córnea, cara posterior de la córnea, ¿no es cierto? Esa dispersión de pigmento tampoco lo van a ver ustedes. Pero bueno, acuérdense del tamaño, el borde de pupila, ¿no es cierto? Y ese depósito de material blanquecino, esas microfibrillas, ese material blanquecino que ustedes ven, el borde blanco de pupila, ¿no? La neovascularización sobre el iris, la cámara, tienen algunos elementos para presumir glaucoma, por más que sea atención primaria y no tenga la duda, ¿no? Bueno, el examen de fondo de ojo dice nervio óptico con una excavación 0,7, o sea, 7 décimas. Acuérdense, esta es la relación copa-disco, índice copa-disco, ¿no es cierto? Y sobre 10, pudiera ser sobre 6 esa referencia. Ustedes con que reconozcan aumento de excavación papilar, ¿no es cierto? Ya está muy bien, es un diagnóstico muy bueno, si lo pueden cuantificar también. Bueno, y la alteración del campo visual, un efecto arqueado superior, ¿no es cierto? Esa muesca, entonces, ese notch, ese adelgazamiento, ahora lo vamos a ver, que produce también concordantemente una lesión en perimetría, ¿no? Hallazgo dice adicional, el cambio de color de la mano coincidente con el reinado. Esta es la parte de mala circulación, ¿no? Entonces no hay presión y elementos de glaucoma y sin presión ocular. Entonces tenemos que buscar la parte vascular, ¿no? Bueno, este es el nervio óptico. Ustedes le pueden ver el fondo de ojos, ¿no es cierto? Dilatan la pupila y alcanzan a ver esto. A la izquierda es el ojo derecho y a la derecha el ojo izquierdo. ¿Quién describe este nervio? Hola. Sí, profe. Los vasos pueden ser que estén desplazados hacia el lado nasal. Hacia la nasal, bueno, muy bien. Por lo tanto, ¿qué lo produce eso? Acabamos de decirlo. ¿Cómo es la pregunta, profe? ¿Quién describe este nervio óptico? Bueno, como dijo la compañera, se ve el desplazamiento de los vasos hacia Ajá. el campo nasal Ujú. con aumento de la excavación y disminución del anillo neuroretiniano. En un sector, ¿no es cierto? ¿No? Sí. En este sector acá, ¿lo ven, no? Acá y habría que pensar acá, no sé. ¿Qué más ven? Se puede ver la lámina, perdón. Eso, que se vea la lámina cribosa por aumento de la palidez. Muy bien, acá está, los poros, esos defectos, ¿no es cierto?, de la esclera, ¿no es cierto?, para permitir el paso de los axones, ¿no? Entonces la visualización, por lo tanto es una excavación profunda, ¿no? Si ya se ha atrofiado toda la parte central y se visualiza, ¿no es cierto?, en la lámina cribosa, ¿no? Hay un adelgazamiento, entonces, focal de este anillo neuroretinal, ¿cierto? ¿No? ¿El color qué les parece? Un poco más pálido puede ser. Sobre todo acá en el sector temporal, ¿no es cierto? ¿No?
este color entonces un poco mejor vascularizado, ¿no es cierto? Hay alteración, bueno, no han visto todavía retinopatía hipertensiva, pero acá esta es una vena, esta es una arteria, ¿no es cierto? No se ve esclerosis, no se ve estrechamiento arteriolar mucho. Hay una relación que se considera entre la vena y la arteria, ¿no? Entonces, un indicio de la parte vascular sería la coloración de la papila, ¿no? Y el estado arterial, arteriosclerosis o retinopatía diabética si tuviera, ¿no es cierto? ¿No? Profe, ¿puede ser que se vea también la atrofia peripapilar con alfa y beta? Muy bien, excelente, muy bien. Lo ven acá, ¿no es cierto? Esta zona blanca, ¿cómo se llamaba? Era, la blanca era alfa y la otra No, beta. Al revés. al revés, al revés. Sí. La más próxima es la beta, ¿no es cierto? Y la más distal, con pigmentación y hipopigmentación, es la alfa, ¿no? Muy bien, entonces atrofia peripapilar. Signos de bayoneta ahí no se ven, pero acá quizá un poquito, ¿no? Entonces el vaso ven como cae y aparece en la profundidad. Se dan cuenta como que viéndolo al paciente, encandilándolo con luz halógena, ¿no es cierto? No vamos a poder hablar de todos estos detalles. Por eso, repito, aunque en la coloración no es un indicio de la excavación, ven que el vaso llega acá en superficie, ¿no es cierto? Y ahí se inclina hacia atrás, se incurva hacia atrás.